Bueno, un gusto estar con todos ustedes, aunque no los vea, pero sé que están ahí. Y bueno, a mí me toca un tema que está bárbaro que venga a continuación de lo que dijo Karin, es que con los niños no. A todos ustedes que están ahí mirándolo, les aviso que con los niños no. Y hablamos un poco de prevención cuaternaria en niños. A ver, un segundito. Cuando menos es más en la atención primaria, es decir, con los niños no te metas. Tenemos cada vez, en los últimos años, la bibliografía se hizo, digamos, más intensa, es que menos es más, sobre todo en la atención infantil. En la revista de Prevención Primaria del 2019 salió un excelente artículo que, de los factores que influyen, y se asumen que con los procedimientos diagnósticos y terapéuticos no probados no deberíamos hacer ni esa práctica ni ese tratamiento, y a eso se refiere la atención cuaternaria, es decir, de los daños que podrían generar en niños el procedimientos no demostrados su eficacia o tratamientos no demostrados, ¿está bien? Y también muy interesante es que consideran que resulta mucho más difícil cuestionar lo que ya se venía haciendo siempre que incorporar los procedimientos nuevos. Entonces, aquellas prácticas que venimos haciendo hace 15, 20 años, es muy difícil en el gremio médico sacárselas que aquellos métodos nuevos donde el grupo médico todavía no está muy. Y el objetivo de esta charla es irme echando un montón de temas en los cuales la prevención cuaternaria ha pasado muy importante en cuanto a proteger a niños de estudio innecesario. Y comenzamos con un top 10 que es la actividad física en niños. Sabemos, la recomendación en niños de 2 a 4 años es que se haga 3 horas por día de actividades físicas, sea gimnasia o estar en casa o ir a la plaza. Y fíjense que el promedio en nuestro país es de 1 de cada 10 niños de 2 a 4 años cumpliría ese promedio mínimo que pediríamos. Por lo tanto, estamos mal. A eso se agrega que tenemos un montón de restricciones en cuanto al apto físico que se pide para prácticas deportivas, para el ingreso escolar, donde hay pedidos desde simples electrocardiogramas, que no es nada simple interpretar en la infancia, hasta pedidos de glucemia, de radiografías cervicales, etcétera, etcétera, todo para que los niños realicen una mínima actividad física. Así, hay países que lo tienen muy claro, por ejemplo, Gran Bretaña tiene una regulación clara de que todas las instituciones escolares más cumplan este mínimo de actividad física. Si vemos un horario escolar, un calendario escolar de un colegio nuestro del país, fíjense que en la semana, en un chico en edad escolar tenemos ni siquiera 1 hora, tenemos 50 minutos de actividad física en la semana. Es decir, desde ya tenemos muy poco estímulo, cosa que atenta. Así que la primera receta que tenemos que aprender a hacer en el consultorio es que hagan actividad física. Progresivamente saliendo de la pandemia, hay una recomendación alta de que los chicos comiencen a ir a plazas, a andar en sus triciclos y bicicletas habituales, ¿sí? Y vemos, ante tanto pedido de estudios auxiliares para la simple gimnasia escolar, que no es para nada competitiva, salió un excelente artículo como avalando la no necesidad de todo este pedido de estudios que tenemos, por ejemplo, en Gran Bretaña, hicieron un excelente estudio en el 2018 de rastreo de electrocardiograma en adolescentes, que se hizo en 11.168 adolescentes atletas que hacen práctica deportiva de todas las escuelas de fútbol de Gran Bretaña. Y si ven abajo los resultados, la verdad que la asociación con muerte súbita
Es decir, la muerte súbita se identificó en el 0,38% y ninguna de estas muertes súbitas pudieron ser detectadas a lo largo de todo el tiempo por los estudios de screening por electrocardiograma. Es decir, fue contundente, estamos hablando de 11.000 y atletas, ¿está bien? Muy controlados y demás. Así que esto nos avala en forma muy contundente, si eso bajamos a la población general, ni qué hablar de la no necesidad del electro de rutina, ni siquiera para la práctica de competencia, ¿está bien? Ergometría que a veces se piden en adolescentes, no, digamos. Las pruebas de esfuerzo no están destinadas para predecir un riesgo a corto plazo. Y con la múltiple variedad que hay en chicos, fueron diseñados para pacientes con riesgos, con cambios en el electrocardiograma. Por lo tanto, tampoco ninguna indicación. Mucho menos estamos hablando de controles de glucemias y colesteroles, que en realidad la práctica está recomendada desde los 40 años y no antes. Así que con la actividad física no nos metamos, y por suerte, a fin del año pasado, el Ministerio de Salud se hizo un consenso y ahí se emitió un posicionamiento de prácticas de actividad física. Esto fue solo en colegios no competitivos, de la no indicación absoluta de estudios auxiliares. Digamos, este posicionamiento fue una reunión de cardiólogos pediátricos donde estuvimos médicos de familia, pediatras y más, y se consensuó que en nuestro país no hay indicación de estudios auxiliares. Así que no se metan con la actividad física en niños. Los aptos físicos consisten solamente en verificar antecedentes y examen normal, avalan la práctica de cualquier actividad, digamos, física, sin indicación de ningún tipo de estudios auxiliares. Vamos por otro top 10 de nuestra época: diagnosticar ADD. Miles y millones de chicos en el mundo hoy en día son diagnosticados con ADD. Lo difícil es encontrar cuál es una buena herramienta para colocar a los chicos o no con el diagnóstico. En eso la Sociedad Estadounidense de Psiquiatría puso una línea bastante interesante en el DSM-5, ¿está bien? Donde en estos momentos se requieren por lo menos 6 síntomas de hiperactividad e impulsividad y 6 síntomas de criterios de falta de atención. Digamos, estas reglas fueron hechas para menores de 17 años, mayores de 17 años, y donde básicamente aclara que tienen que ocurrir a menudo esos síntomas de distracción, de dificultad de concentración, etcétera, etcétera, estar presente en más de un entorno, porque si eso ocurre en la escuela y no en la casa, hay un problema en la escuela, pero no entraría dentro de un criterio de ADD. Y que tiene que persistir por un tiempo prolongado y en menores de 12 años. Esa es la parte controvertida que discuten muchos autores, que se vio que además del criterio está bastante discutido que los síntomas de impulsividad y hiperactividad de atención estén presentes antes de los 12 años. Entonces, hay un montón de trabajo que demuestra el concepto que hacer el diagnóstico en menores de 12 años ya de por sí es difícil y que tenemos que tomarlo con mucha cautela. Y lo otro que han demostrado y que la Sociedad de Psiquiatría estadounidense considera que la respuesta de los medicamentos estimulantes que usamos, ¿está bien? Como Ritalina, además, el hecho no se puede usar para confirmar o refutar un diagnóstico, ¿está bien? Está siendo bastante discutible, así que la respuesta terapéutica no sería tampoco una forma de hacer diagnóstico. Así que con el ADD no nos metamos, ¿está bien? Y es muy importante, por eso hablé del tema de edad, de no confundir ADD con inmadurez. Es decir, cuanto más chico es el niño, tenemos más riesgo. No sería de sobrediagnóstico, sino sería de un diagnóstico erróneo, básicamente, ¿está bien? Porque un chico que nunca fue estimulado a agarrar un lápiz, que comience, ni que hablar lo que será este año post pandemia, que comienza un primer grado con distractibilidad, etcétera, etcétera,
a ver, a lo mejor solo necesita adaptarse al entorno demás y el año siguiente los síntomas cambian. Entonces, muy cuidado sobre el diagnóstico y sobre todo post pandemia, después de un año de no actividad escolar, que los chicos vayan volviendo al colegio, donde su concentración fue totalmente diferente, tenemos que ser muy cuidadosos en no llenar el mundo de ADDs de mal diagnóstico. Así que con la ADD tampoco se metan, ¿está bien? Vamos a otro. Es normal que un chico se aspire y a veces los primeros meses de vida, ante los padres, que el chico vomita mucho, etcétera, etcétera, se entra en una cadena de estudios, de deglución, de mandar al otorrino, etcétera, etcétera. Salieron trabajos donde claramente se desconoce el beneficio de entrar en esos estudios diagnósticos, es decir, salió en el CHEST ya en el 2001, hay otro trabajo en el 2010, que inclusive aquellos chicos que tenían trastornos de deglución por algún retraso, digamos, deglutorio, se hicieron fundoduplicatura, que sería el tratamiento quirúrgico, y al contrario, después de esa fundo empeoraban las enfermedades respiratorias superiores. Así que niños que con historia de aspiraciones ocasionales no merece ningún tipo de estudio. Al contrario, tenemos riesgo de enfermarlo más por la muy difícil interpretación. Así que hay alta recomendación de no investigar las aspiraciones ocasionales. ¿Está bien? Vamos por más, la bacteriemia. Sabemos que gran cuco de la atención infantil es el niño febril menor de 3 años. Salió un muy interesante ensayo donde nos muestra un ensayo donde chicos de 3 a 36 años que presentaron picos febriles, que en algunos estudios tienen criterio de pedir múltiples estudios y de medicar, a 18 niños tuvieron resolución espontánea de las bacteriemias en 48 horas. Ninguno desarrolló mortalidad grave. Estamos hablando, la bacteriemia se trató con placebo, ¿está bien? En chicos obviamente que no tenían criterios clínicos graves de septicemia, etcétera, etcétera, y por lo tanto, esta es una llamada, hay 2, 3 estudios, la mayoría de los estudios convencionales son de pedir hemogramas, etcétera, etcétera. Pero bueno, los estudios van en no apurarse a tratar, no a no pedir estudios, ¿está bien? En el lactante febril seguimos con lo mismo, ¿está bien? Bien. Y el otro que tenemos en alergia alimentaria, vemos que es muy habitual el pedido de estudios para determinar alergias alimentarias, donde por IgE da positivo, pero ahí tenemos en un 17% de niños que se hicieron de población general estudio, tenían alguna sensibilización, algún alergeno alimentario. Pero de todo ese grupo, solo un 2,5% llegó a tener alguna clínica que justificó algún tratamiento, ¿está bien? Entonces, el hacer como un rastreo ante cualquier síntoma insignificante va a generar que tengamos una serie, y el tema es que todo eso que vemos en el ángulo superior comienzan a ser prohibidos en ese grupo de niños sin ningún criterio. No a los helados, no al chocolate, no a los cítricos, no a las frutillas, y claramente la alergia alimentaria es muy, muy pequeño el porcentaje de chicos afectados, motivo por el cual sería absolutamente innecesario la búsqueda de IgE como de rutina, salvo que haya una clínica compatible importante, ¿está bien? Este es un estudio del pediatra del 2012 que fue, digamos, muy reparado. Así que, ojo con pedidos frecuentes de IgE en la búsqueda de alergia alimentaria, no nos metamos con restricciones alimentarias, ¿está bien? Pascual, te quedan 2 minutos y tenemos como 3 o 4 preguntas que te quieren hacer. Te digo para que registres. Perfecto. Bien, como para ir cerrando entonces, otra de las cosas que entraron con alta frecuencia es la amigdalectomía,
para resolución sobre todo de la apnea obstructiva, del síndrome de apnea obstructiva, se vio, fíjense que el número en la década aumentó un 77% las amigdalectomías realizadas, y la verdad que varios estudios demostraron con contundencia que la mayoría de esos síndromes obstructivos que se asumía como secundario a amígdalas grandes, una alta mayoría normalizaron completamente 7 meses después sus hallazgos polisomnográficos. Así que, como para ir terminando, cuidado con el sobreuso en pediatría, evitar métodos auxiliares en actos físicos, con esos no nos metamos y que hagan, evitar estudios innecesarios de aspiraciones, trastornos de reflujo en chicos que se resuelven espontáneamente, evitar amigdalectomías en niños con síndromes obstructivos que se resuelven espontáneamente, y también hubo otras como estudios de hiperbilirrubinemia, que lo pinchamos todos los días y se vio que hay valores de más de 25, 27 miligramos de bilirrubina y que igual llegaban a no generar daño. Así que no ensañarnos con eso, y lo mismo, no internar a todas las bronquiolitis, salvo que las saturaciones sean muy altas. Bueno, con los niños no se metan y seamos cuidadosos, ¿está bien? Escuchamos las preguntas, ¿sí? Lucas Marucci te pregunta con qué frecuencia es recomendado continuar los controles del niño sano. Bien, la verdad que en la pandemia se hizo una selección bastante adecuada y se vio que el único grupo de más riesgo y de control estricto son los lactantes de menores de 1 año, ¿está bien? Porque hay muchos cambios, digamos, el crecimiento debe ser cuidado. Tenemos en nuestro esquema actual, vacunamos a los 2, 3, 4, 5, 6 y 7 meses, entonces el control fue, y durante la pandemia la recomendación fue controlarlos cada 2 meses, no todos los meses, y a partir del año la indicación es controlar los 18 meses y anual. Durante toda la cuarentena, la recomendación de las entidades científicas es que se puede esperar 1 a 2 años en el control de niños mayores de 2 años, donde básicamente no hay que vacunarlos y que los cambios de crecimiento además son muy bajos, ¿está bien? Post pandemia volveremos a las indicaciones habituales. Ivernon Salerno pregunta cuál es tu opinión respecto a los estudios de imágenes luego de una ITU febril. Bien, a ver, el tema de los estudios de imágenes cambió muchísimo en los últimos años, sobre todo en los últimos 6, 7 años, sobre todo donde las guías NICE de Gran Bretaña demostraron que hacer estudios de rutina generaba detección de reflujos vesicoureterales que la gran mayoría se resuelven solos, la gran mayoría, que el uso de antibióticos profilácticos a los que tenían reflujo absolutamente sin ningún sentido, y cambiaba aparte la epidemiología de las bacterias. Y por otro lado, en esta era tenemos que en los estudios perinatales, en los estudios de embarazo, ya la madre se realiza por lo menos una ecografía donde se observa el riñón. Entonces, todo niño nacido ya tiene por lo menos una ecografía hecha prenatal, motivo por el cual hoy en día la recomendación es disminuir la gran mayoría de los estudios. Solamente tenía indicación 2 grupos. Las ITUs recidivantes, aquel chico que hace 3, 4, 5 ITUs, sí tendría, y las ITUs que se llama, digamos, las ITUs con factores de riesgo, ¿está bien? Que serían aquellas que tienen o gérmenes raros o que uno palpe una masa. El resto no tiene indicación. Aunque en nuestro país la Sociedad Argentina de Pediatría sigue recomendando muchas imágenes, pero en el resto del mundo es diferente. Bueno, muchísimas gracias, Pascual.